en esta ocasión, y con lo cual también vamos a estar finalizando este capítulo 20. Dice entonces la palabra de Dios, el capítulo número 20 de Juan, los versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer constituyen lo que es ya el cierre del Evangelio de Juan. Como le expliqué la semana anterior, inicialmente en la primera redacción que se hizo del Evangelio de Juan, este era el último capítulo, hasta aquí terminaba. Porque usted puede ver que estos versículos que hemos leído en realidad es el cierre del Evangelio, porque ahí se nos está diciendo, por un lado, qué es lo que el Evangelio contiene, y luego se nos explica con qué propósito se escribió ese contenido. Es decir, que el Evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que tiene una conclusión de este tipo, donde está como resumiendo todo lo que se ha dicho y al mismo tiempo se está sacando una enseñanza, una aplicación práctica que podemos tomar de eso escrito. El Evangelio de Juan tuvo otras redacciones. Probablemente usted ya no lo va a recordar, porque eso lo dije apenas cuando iniciábamos el estudio de Juan, cuando hicimos la introducción. Estoy hablando de hace más de 7 años atrás, porque ese tiempo ha pasado desde que iniciamos el estudio de este evangelio. Pero en esa ocasión, hermanos, yo le decía que por lo menos se sabe que el Evangelio de Juan ha tenido 5 diferentes redacciones. Es decir, que había una redacción inicial a la cual se le añadieron nuevos materiales, y eso hizo una segunda edición, luego una tercera, luego una cuarta, hasta llegar a la 5ª redacción, que es la que dejó el Evangelio así como lo tenemos nosotros ahora en la Biblia. Entonces, en alguna de esas redacciones es cuando el Evangelio, como le digo, terminaba hasta acá, hasta el capítulo 20. Pero posteriormente pudo haber sido en la 5ª redacción, se añadió el capítulo 21, que es otro relato de otra aparición del Señor resucitado, y que se vino a convertir como en una especie de un epílogo del Evangelio de Juan. Por eso es que cuando llegamos al final del capítulo 21, el versículo 25, capítulo 21, estoy hablando ya de lo que hoy es el final del Evangelio, lo que tenemos ahí es un versículo que de alguna manera retoma lo que se está diciendo al final de este capítulo 20. Porque mire lo que dice ese versículo 25 del capítulo 21. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Entonces el Evangelio hoy termina repitiendo la idea que se ha expresado ya
en este versículo 30. Y es de que aquí no está escrito todo lo que el Señor hizo, sino solamente una parte de eso. Recuerde que en el Evangelio de Juan, el tema de las señales tiene un papel muy importante, porque hemos venido, hermanos, señalando que esto de las señales, Juan lo entiende de una manera especial. Para él, una señal es un signo que indica una realidad. Pero señales para Juan son solamente hechos de carácter sobrenatural. Todo es milagroso. Y por eso es que en esta traducción que yo estoy usando, que es la Nueva Versión Internacional, hace bien cuando el término señal no solo se transmite o se traduce más bien como señal, sino que, como lo dice, señales milagrosas. Porque eso exactamente era para Juan. Los hechos sobrenaturales, los milagros, las sanidades que este Evangelio de Juan relata, todos eran de carácter sobrenatural o milagroso. Y sabemos que esas señales, el Evangelio de Juan solamente narra 7. Entonces es bien claro que cuando ahora se nos está diciendo que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, pues obviamente que así es, ¿verdad? Y los otros evangelios, hermanos, dan cuenta de eso, de muchas otras señales que Jesús hizo y que no están relatadas en el Evangelio de Juan. Porque, como lo está diciendo ahí, el propósito no era relatar todo lo que el Señor hizo. Y como lo va a decir al final del capítulo 21, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, dice ahí el Evangelio, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que habrían de escribirse. En otras palabras, nosotros, hermanos, no conocemos todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que Jesús dijo. Y eso nos podría llevar a nosotros a pensar, bueno, qué lástima, ¿verdad? Porque hubiera sido interesante conocer todo lo que Jesús hizo, todos sus milagros, todas sus señales, todas las enseñanzas que Él dio. Pero eso también nos puede llevar a otra pregunta. Y esa pregunta sería: ¿por qué el Espíritu Santo, que todo lo puede, no recogió todo lo que Jesús hizo para que quedara registrado de alguna manera en la Biblia y que nosotros lo pudiéramos conocer? Claro que el Espíritu Santo pudo haber hecho eso, pudo haber inspirado, hermanos, a cientos de hombres, por ejemplo, para que cada uno escribiera por lo menos un libro, y por lo menos así tendríamos, no sé, 200, 300 escritos que hablarían acerca de todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, si el Espíritu de Dios no lo hizo, es porque ese no era su propósito. Entonces, ¿cuál era verdaderamente el propósito? O sea, o más bien, ¿por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué solamente tenemos la menor parte de lo que Jesús hizo? La respuesta, hermano, la podemos encontrar en esta conclusión del Evangelio, que tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior y con lo cual terminábamos. Y es cuando Jesús le decía a Tomás: Tomás, tú creíste porque viste. Pero hacíamos la aclaración de que no solamente Tomás había creído porque vio, también el discípulo amado creyó porque vio.
que el sudario estaba doblado y el manto con el cual el Señor había sido sepultado estaba hecho a un lado. María Magdalena creyó porque vio al Señor resucitado. Los discípulos que estaban reunidos juntos creyeron no solo porque vieron al Señor, sino que porque les mostró sus heridas en las manos y en el costado. Entonces todos ellos creyeron porque vieron. Pero ahora el Señor le dice a Tomás: dichosos aquellos que sin ver creyeron. Y cuando Jesús hablaba de esos felices o bienaventurados que sin ver creyeron, se estaba refiriendo a los cristianos, las generaciones de cristianos que habrían de venir después de estos discípulos y que habrían de creer no por ver, sino que por escuchar el testimonio de los que habían visto. Aquí realmente, hermanos, ya no falta mucho para que el Señor finalmente ascienda a la diestra del Padre y comience ahí a interceder por nosotros. Después de la resurrección, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió. Después de esos 40 días, hermanos, con la única excepción de Saulo de Tarso, nadie más ha vuelto a ver al Señor resucitado. Entonces, ¿qué significa? Que comenzando por esos creyentes que se arrepintieron el día de Pentecostés, a partir de ahí comenzó, digamos, la nueva generación de discípulos que no creyeron porque vieron, sino simplemente porque tuvieron fe. Y con eso terminábamos la semana anterior. Entonces yo le decía que realmente nosotros creemos porque hemos decidido tener fe. Fe en lo que oímos, fe en lo que hemos conocido. Y le decía también que no tenemos necesidad de que nos presenten pruebas para poder creer, sino que simplemente hemos decidido creer por la fe aquellas cosas que se nos han enseñado acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de la salvación. Es decir, todo lo que hoy llamamos cristianismo lo creemos porque hemos decidido creerlo por la fe. Yo le decía la semana anterior que si alguien viniera y nos dijera, estaba suponiendo, ¿verdad? Pero suponiendo de nuevo, que encontraran, por ejemplo, el cuerpo de Jesús y que dijeran: mire, lo encontramos, no resucitó, hallamos el cuerpo. Suponiendo que así fuera, hermanos, al menos yo, o sea, yo no sé usted, ¿verdad?, si cambiaría de opinión, pero yo continuaría creyendo que Jesús ha resucitado, porque yo no creo que Jesús resucitó porque vi el sepulcro vacío o porque yo lo vi salir de la tumba o yo vi el ángel que movió la roca que cerraba la tumba del Señor y lo vi salir. O sea, yo no lo vi, no había nacido todavía. Pero si yo lo creo, es porque yo he decidido tener fe en eso. Pero ese es el punto, que es fe. Y por lo tanto, como Jesús dijo, felices aquellos que pueden creer sin ver, es decir, sin tener evidencias. Este ejemplo, hermanos, que estoy poniendo de que hallaron el cuerpo de Jesús,
quizás es muy extremo, ¿verdad? Pero podría poner otro ejemplo como el hecho, hermanos, de que si alguien dijera, miren, no hay vida eterna, Dios no existe, todo fue un malentendido, hemos estado equivocados todos estos milenios, todo se puede explicar por medio de la ciencia. Por ejemplo, si eso ocurriera, entonces eso tendría una conclusión, ¿verdad? Y la conclusión sería, bueno, entonces, si no hay otra vida después de esta, si no hay un Dios que nos enseña la diferencia entre el bien y el mal, si no hay una perdición eterna para el injusto y por el contrario una salvación eterna para el justo, entonces significa que podemos vivir como queramos, hagamos lo que queramos, y como Pablo lo decía, comamos y bebamos, porque entonces mañana nos vamos a morir. Como no sabemos si mañana nos morimos, aprovechemos hoy comamos, hoy bebamos, hoy hagamos lo que queremos. Si es que no hay perspectiva de una vida después de la muerte física. Suponiendo entonces de que no la hubiera, yo le digo esto, o más bien si usted me preguntara, a mí cómo me afectaría que se llegara a esa conclusión de que no hay otra vida, que no tenemos alma, que no hay una parte inmaterial en nosotros, sino que somos solamente el cuerpo, y que solamente lo que llamamos razón o personalidad no es nada más que impulsos eléctricos y químicos que se dan a nivel cerebral, y eso es lo que nos crea la impresión de que somos personas, que tenemos voluntad, que tenemos razón, etcétera. Pero si usted me pregunta en qué cambiaría mi vida, llegar a entender de que no somos eternos y que el día que nos entierren ahí se va a acabar todo, que no hay otra vida después de esa, ¿en qué me afectaría a mí? En nada. Yo no cambiaría, hermanos, pero ni un milímetro de la forma de vida que el Evangelio nos enseña. ¿Por qué razón? Porque yo he decidido creerlo. Creer, hermanos, que es verdad, que es un principio universal, y esto lo podemos ver, hermanos, sea creyente o no la persona, lo podemos ver. Principios como la Biblia lo expresa de diversas maneras, pero quizás la conocemos más por las palabras de Pablo allá en Gálatas, cuando él dijo: todo lo que el hombre siembra lo cosecha. La fe me dice, eso es verdad. Entonces yo rijo mi vida sobre la base de lo que esa verdad dice, porque yo he decidido creerla. Entonces, como yo sé que todo lo que el hombre siembra lo cosecha, entonces yo sé que todo lo que siembro lo voy a cosechar. Y como Pablo lo dice, si yo siembro, él dice para la carne, pero digamos, si yo siembro maldad, odios, egoísmo, falta de perdón, todas esas cosas, ¿verdad?, que son las obras de la carne. O sea, si yo eso es lo que siembro, eso voy a cosechar. Si yo odio, me van a odiar. Por el contrario, si yo amo, me van a amar. Si yo hago misericordia, voy a recibir misericordia. Si yo soy duro en el trato con las demás personas, esa dureza me van a aplicar a mí. Eso es una realidad. Y como es una realidad, por eso le digo, o sea, yo no cambiaría mi forma de vida. Yo seguiría siendo cristiano. Yo seguiría, hermano, amando al Señor. Quizás ya no tendríamos iglesia, ¿verdad? Quizás yo ya no sería predicador, porque estamos en ese supuesto de que de repente la humanidad supiera que Dios no existe, que no tenemos alma, etcétera.
Entonces ya no habría sentido, ¿verdad? Para que haya iglesias, para continuar predicando. Pero yo le digo algo, yo seguiría estudiando la Biblia. Aunque quizá ya no va a haber nadie que quiera escuchar la verdad, pero yo la seguiría estudiando. Yo quiero conocer más de eso, yo quiero conocer más de Jesús. Yo quiero saber cómo fue eso, hermanos, de la encarnación del Hijo de Dios, la humanidad de Jesús. Ese es un tema, hermanos, que me apasiona tremendamente. El tema de Jesús, pero como hombre, como ser humano. Yo lo seguiría estudiando. Y alguien me diría, mira, pero estás perdiendo el tiempo. ¿Y eso para qué te va a servir? Si eso no es nada más que una colección de inventos de viejitos judíos que se pusieron a escribir hace 2000 años. Y ahí tenés la Biblia. Entonces, cuando se llega a ese punto, hermanos, donde ya no es lo que gano, lo que pierdo, sino que es la cuestión de que yo he decidido creer. Y aunque me digan, pero mire, pero Dios no existe. No, pero para mí sí, porque yo creo que sí. Pero mire, la ciencia ya demostró de que no. O sea, yo creo. Bueno, usted sabe, la ciencia dice que nosotros, los seres humanos, y todo lo que existe es producto de un proceso de evolución que comenzó millones de años atrás, cuando la Tierra, el planeta estaba joven y habían erupciones volcánicas, y entonces comenzó a formarse la atmósfera. Se comenzaron a dar las primeras condiciones para que las primeras moléculas comenzaran a evolucionar, que se fueran uniendo, fueron creando los primeros seres unicelulares. Bueno, y ahí va toda la historia de la evolución hasta llegar a lo que somos en la actualidad. Entonces uno puede decir, entonces no se necesita de Dios. Era lo que este filósofo, no filósofo, sino que físico, Stephen Hawking, que murió hace poco, hace como 3 años, o un poquito más creo. Hawking ha sido uno de los cerebros más privilegiados que la humanidad ha tenido. Se le pone al lado de Einstein. Entonces, por ejemplo, él, bueno, muchos lo tachaban de ateo, pero él aclaraba que no es que fuera ateo. Él decía, es que yo no digo que Dios no existe. Lo que yo digo es que no se necesita de Dios. O sea, porque a través de los estudios que él había hecho del espacio, del tiempo, él había llegado a la conclusión de que todo lo que existe puede existir por procesos puramente físicos. Entonces él decía, no se necesita de Dios. Eso es lo que él decía, lo cual la gente pues lo interpretaba como ateísmo. Pero esa era la convicción de él. Entonces nos pueden decir, pero mire, ¿y ustedes todavía creyendo en Dios? Pero ahí es donde le digo, aunque tuviéramos seguridad de que Dios no existe, yo seguiría creyendo en Él. Y yo seguiría siendo creyente. Y yo seguiría llevando la vida que llevo. O sea, yo no haría lo que Pablo dijo. Que no era tanto que Pablo lo dijera, sino que él estaba como citando un dicho de su época. Porque él dijo, bueno, entonces si no hay resurrección, si no hay otra vida, comamos y bebamos. Entonces, yo no dijera eso. No, yo seguiría igual. Guardando la cordura o guardando la locura, dependiendo cómo se vea, ¿verdad? Porque Pablo decía que algunos a él lo tenían como loco, pero él decía que bueno, porque nosotros somos los locos y ustedes son los sensatos. Entonces, algunos ven el evangelio como locura, otros lo ven como cordura. Pero sea una cosa u otra, no cambiaría nada. Entonces, ahí está el punto de que la fe entonces es superior. Y no estoy hablando de ceguera o de necedad, hermanos, porque no es eso, sino que estoy hablando de una decisión que todos tomamos de creer.
Eso exactamente es lo que hacemos cuando aquí, por ejemplo, o en una célula, al final de presentar el mensaje, o puede ser evangelizando a alguien así, persona a persona, usted viene y le pregunta: ¿usted quiere creer en Jesús? Pero note lo que le está pidiendo, lo que le está preguntando: creer. Entonces, como eso es lo que Jesús dijo: dichosos, felices los que sin ver crean. Entonces ahí viene el cierre del evangelio. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y ahí es donde le decía: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no? Porque Dios no estaba interesado en dejar una biografía de Jesús, sino en qué estaba interesado Dios. Ahí dice el versículo 31: estas cosas, de esas muchas señales que Jesús hizo, y que el final del siguiente capítulo va a decir que si se escribieran todas, no cabrían en el mundo todos los libros que habrían de escribirse. De todas esas señales, Juan solo escogió 7. La primera, el agua en vino en las bodas de Caná. Y la séptima, la resurrección de Lázaro. 7. ¿Por qué? Porque dice el 31: esto, lo que sí se escribió, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo que necesitamos para creer es lo que está escrito. Por eso es que cuando alguien anda preguntando: mire, hermano, ¿y qué hizo Jesús entre los 12 años y los 30? Porque el Evangelio de Lucas es el que dice que Jesús tenía 12 años cuando sus padres lo andaban buscando, ¿verdad? Y la siguiente mención que hacen los evangelios, que también es el Evangelio de Lucas, dice que cuando Jesús inició su ministerio era como de 30 años. Entonces ahí hay, hermanos, 20, ¿cuántos serían? 18 años de la vida de Jesús que se han perdido. Entonces, ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Qué hizo durante esos 18 años Jesús? ¿Qué le importa? De verdad, hermano, ¿qué importa? ¿Por qué? Porque lo que está escrito es suficiente para que creamos. Entonces, no tenemos que andar inventando, hermanos. No tenemos, hermanos, que andar averiguando. ¿Y qué más habrá hecho Jesús? Y Jesús, ¿qué idiomas hablaba? En este estudio de Juan ya pasamos por un pasaje donde le dije, no, perdón, me estoy confundiendo. Fue en un estudio que di, que estoy dando más bien, pero en Santa Ana, acerca de Marcos. En Marcos hay un pasaje donde por lo menos se sabe de que Jesús hablaba arameo y que por lo menos podía leer griego. Por lo menos, vaya, pero uno podría preguntarse: ¿y sabía más idiomas Jesús? ¿Qué importa, hermano? O sea, esas no son cosas necesarias. El que se mete por ese camino va por mal camino. Porque aquí está diciendo que lo que sí se escribió, es que ese es el problema con el ser humano, ¿verdad? Que lo que sí se escribió no lo investiga, no lo conoce. Anda averiguando lo que no se escribió. Y como no se escribió, ahí cualquier locura cabe, hermano. Y ahí es donde la gente dice: durante esos años Jesús se fue a la India y ahí aprendió esoterismo y aprendió a hacer cosas y después volvió. Ese es puro invento. Mejor creer lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Y lo que dice el Evangelio es que Jesús desde los 12 años se mantuvo sujeto a sus padres hasta que llegó el momento de iniciar su misión. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, con lo que tenemos escrito, hermano, es suficiente para que creamos.
Pero allí el Evangelio está diciendo cuál es su propósito. El propósito es que creamos, que creamos. Es decir, hermanos, si usted viene acá y viene a escuchar y le interesa y le gusta aprender, vaya, qué bueno. Pero yo le digo, el propósito de todo esto es que usted crea. Si no cree, entonces todo es inútil. No tiene sentido. Porque dice muchas cosas, hizo Jesús, que no se escribieron. Esas se perdieron para siempre. Pero las que se escribieron para que ustedes crean. Crean en primer lugar que Él es el Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador, el prometido. Y en segundo lugar que Él es el Hijo de Dios, lo cual habla de su filiación con Dios, su divinidad. ¿Y qué ocurre cuando creemos eso? Para que al creer, termine el Evangelio, al creer en su nombre, tengan vida, la salvación, vida eterna. Así que por eso le digo, si usted viene, yo aquí, hermanos, me acuerdo de un señor que conocí. Bueno, ni creyente era yo, era un niño, y era un señor que en una ocasión dijo: a mí me gusta leer la Biblia. Él no era ni creyente, pero él dijo: me gusta leer la Biblia, y en especial, dijo él, me gusta leer los salmos, por lo poético, dijo él. Usted puede tomar la Biblia si quiere como libros poéticos, ¿verdad? Porque exactamente están los salmos, está el cantar de los cantares, los proverbios mismos. O si usted lo quiere enfocar desde el punto de vista de la filosofía, ahí está el libro de Eclesiastés. ¿Quiere historia? Hermano, ahí hay, bueno, todos los libros históricos, los evangelios mismos, los hechos de los apóstoles son históricos. Pero hasta ahí va a llegar usted. Pero Jesús lo que quiere es que creamos. Que creamos. Porque cuando ustedes creen, tienen vida. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Para qué se escribió? No para andar haciendo preguntas curiosas. No para andar, hermano, investigando lo que Dios no quiso que supiéramos, porque eso no es lo trascendental. Lo que le importa a Dios es darnos suficientes elementos para que entendamos, como el Evangelio de Juan lo presenta, que Jesús es luz, que Jesús es agua viva, que Jesús es pan, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es vida, y que a quien Él quiere se la da. Cuando creemos esas cosas, ahí es cuando tenemos vida eterna. Para eso se escribió el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es, como le digo, para hacer, hermanos, preguntas curiosas, meterse donde no lo han llamado a uno o donde no debemos meternos. Como dice Pablo, que no debemos ir más allá de lo que está escrito. Es decir, donde la Biblia habla, hablar nosotros, pero donde la Biblia calla, callar nosotros. La misma Biblia dice que hay cosas de Dios que Él ha revelado, y las reveló para que nosotros, los seres humanos, las indaguemos y aprendamos. Pero hay otras cosas, dice, que quedaron ocultas, que están reservadas solo para que Dios las conozca, y los seres humanos no las vamos a conocer. De una vez, la misma Biblia nos está diciendo que no lo vamos a saber todo. Pero al Señor lo que le interesa es que sepamos lo que necesitamos para tener vida.
Por eso es que los evangelios quedaron así. Por eso es que la Biblia es tal lo que es. Por eso es que Juan es lo que es. Y por eso el mismo evangelio de Juan dice: aquí, muchachos, no se está contando todo lo que Jesús hizo. No se puede, es mucho. Pero lo que hemos seleccionado es suficiente para que ustedes crean, como Él lo dijo: sin ver, creyeron. Dichosos. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser de esos hombres y mujeres felices que sin ver, sin tener evidencias, creímos y creímos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, pero antes de hacerlo, quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted hoy ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que allí en el lugar donde usted está pueda recibir al Hijo de Dios. Y para eso yo invito, si usted hoy quiere creer en lo que Dios nos revela de Jesús, y eso que nos revela es lo que está escrito. Si usted quiere creer en eso, póngase en pie, por favor, donde se encuentra, porque necesitamos saber si hay alguna persona que hoy quiere tomar esa decisión de creer. Y si usted se pone en pie, entonces nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguna persona, cualquier amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios? ¿Puede ponerse en pie en este momento? ¿Hay alguna persona que lo hace? Hoy es el momento para creer. Todo lo que se necesita para tener la vida ya se nos reveló en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que falta es creer. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. O si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie también en este momento. Y vamos a orar por usted. Hago ya la última invitación. Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con nosotros y pueda recibir al Señor Jesús en esta oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta que tu Hijo es el dador de vida. Y por lo que quedó escrito, hoy entendemos las señales milagrosas que testificaron acerca de Él, de su poder y de su capacidad de dar vida. Por eso, Padre, hoy te agradecemos. También te pedimos por esta persona que está aquí y aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a esta oración, para que les cambie, les transformes, les regales el don de la fe, de tal manera, Señor, que puedan creer a tu palabra siempre. Ayúdanos para que vivamos, Señor, caminando en esa confianza
en esa fe que nos demuestra que la vida que tú ofreces es mejor y que no la cambiaríamos, Señor, por nada. Porque tú tienes la razón, tienes la verdad. Y no hay mejor manera de vivir la vida que en la manera como tú lo enseñaste y lo modelaste. Gracias, Señor, por todo eso, por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.